¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en este día. Estamos a lunes, día 15 de junio de 2026 y arrancamos el espacio Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Simultaneamos a partir de ahora la primera hora en las dos islas, en las dos provincias canarias con la información de carácter general. Una información que este lunes sigue pasando por grandes temas, como por ejemplo el acuerdo Estados Unidos-Irán. Bien se verá con posterioridad si definitivamente vuelve a recuperarse buenos precios para el barril de petróleo y repercute en los precios de las gasolineras, que ya saben ustedes que cuando sube nunca más volvió a bajar. También decirles que la visita del Papa sigue dando que hablar por la incidencia precisamente con el avión, por el avión que le prestó justamente el rey Felipe VI y que, bueno, pues al final terminó Felipe VI comiendo en Tenerife papas con costillas de Casa Tomás, al haberle prestado el Falcon a León XIV para que se fuera a Roma y esperar ahí durante 4 horas en Capitanía General por el nuevo avión que le vino a buscar desde territorio peninsular. Saben que también el fin de semana ha estado marcado no solo por la información papal, sino por el comienzo del Mundial, entre otros el partido de Brasil y Marruecos terminaba 1-1, sorpresa porque se pensaba que que Brasil iba a ir de calle y resulta que no, que las cosas no son así. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, se sigue hablando de Michael Mesa. Dicen que el régimen general interno del Club Deportivo Tenerife y todo lo que prohíbe y la sanción que establece para el caso de Michael Mesa está publicado en la edición digital, en tal caso de El Día, por poner un ejemplo, ¿no?, de uno de los periódicos de aquí de Tenerife. El régimen interno del Club Deportivo Tenerife, dice algunas cosas con respecto al comportamiento de este jugador. El club no ha formulado de momento ninguna comunicación pública respecto a ese turbulento caso protagonizado por el jugador lagunero al agredir y ser condenado con posterioridad a un juez en las calles de la Laguna. También, y en referencia a más cuestiones, miles de voces protestan el fin de semana en la calle y, bueno, pues en este caso realizan una protesta para la educación inclusiva, que haya una educación inclusiva aquí en Canarias. Estas y muchas otras informaciones son las que conforman nuestro tiempo de radio en esta jornada. Arrancamos, por tanto, nuestro Archipiélago Directo. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y las presidentas de la Asociación de Empresarios y Constructores y Promotores de Las Palmas, junto a la Federación Provincial de Entidades y de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, FEPECO, María Salud Gil y Olga Sanfiel, respectivamente, han firmado esta mañana un protocolo de colaboración para impulsar la construcción industrializada en las islas y mejorar el acceso a la vivienda. Un acuerdo, como decíamos, sellado esta mañana en la sede de presidencia del Gobierno de Canarias en la isla de Tenerife. Y siguiendo con información de carácter regional, y en este caso de la Confederación Canaria de Empresarios, dice que el IPC creció un 0,1% durante el pasado mes de mayo y se acelera hasta el 3,2% con respecto al año anterior, igualando la media nacional. La inflación general en el mes de mayo pasado en Canarias ha alcanzado la media nacional y elimina, por tanto, el diferencial que venía registrando los precios en las islas en el último año con respecto al conjunto del Estado. El grupo Transporte siguió destacando como el más inflacionista en el archipiélago canario, con un encarecimiento del 0,5%, a diferencia de lo sucedido en el conjunto del Estado, donde este grupo experimentó un descenso del 0,2%, en un contexto de abaratamiento de los carburantes que resultaba especialmente intensa en el conjunto del territorio nacional, menos 2,1% frente a la disminución más moderada que se observa en Canarias, que ya digo es del 0,5% menos. Los precios de restaurantes y servicios de alojamiento se incrementaron en las
las islas un 0,2, el nacional es un 0,6 y las relacionadas con la vivienda un 0,1 frente al retroceso del 0,1 que cifró este grupo en la media nacional, en un escenario, en este caso, de caída de la tarifa eléctrica de un 0,1% en el archipiélago y del 0,7% en el conjunto nacional. El IPC en el grupo de alimentos y bebidas alcohólicas, es el resumen de la Confederación Canaria de Empresarios, se mantuvo invariable en comparación con los precios que registró el pasado mes de abril, tanto en Canarias como en el conjunto del país, y en términos interanuales, el índice de precios al consumo, el IPC, se elevó un 3,2% en el archipiélago, 2 décimas más que en abril, mientras que en el conjunto del estado la inflación se mantuvo un 3,2% en el mismo resultado que cifró el mes anterior. En comparación con los datos de hace un año, los precios del transporte se han encarecido un 9,6% en las islas, más puntos por encima que la escala estatal, un 7,4%, y los combustibles se han encarecido también en un notorio 28,1% en Canarias, más del doble que el conjunto del estado, donde se han incrementado en torno al 12,3%. Por parte del grupo de restauración y servicios de alojamiento y también de los alimentos, anotaron un crecimiento interanual en los precios del 5,4 y del 4,8 en comparación con mayo del 2025. También en otra línea de resumen, el otro grupo más estrechamente relacionado con la energía, vivienda, cifró un retroceso interanual del 1,2%, un síntoma en sintonía, mejor dicho, con el descenso de la factura eléctrica, un menos 5,9% con respecto al año anterior. Y la inflación subyacente, que excluye el impacto de los precios energéticos y los alimentos frescos sobre el índice de precios al consumo, se elevó en mayo un 0,2% anual, mensual en las islas, y se situó en un 2,5% en comparación de hace un año, 5 décimas menos, por tanto, que la media nacional, que estuvo en el 3%, y 7 menos que el crecimiento del IPC general, un 3,2%. Datos, por tanto, de ese IPC que crece en Canarias un 0,1% durante el mes de mayo y se acelera hasta el 3,2%, es donde está situado justamente los datos del IPC en Canarias. Y hablando de la Confederación Canaria de Empresarios, ya saben que la Junta Directiva ha aprobado las propuestas de vicepresidencia ejecutiva y de vicepresidencias representativas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura para su evaluación en la Asamblea Electoral. En la mañana del pasado 12 de junio, justamente la Confederación de Empresarios celebraba esa Junta Directiva en la sesión extraordinaria bajo la presidencia de Pedro Ortega, que, como hemos dicho anteriormente, en otros días se vuelve de nuevo a presentar a la reelección al frente de la Confederación Canaria de Empresarios. Les hablamos ahora del ámbito sociosanitario, concretamente de la consejería que dirige Candelaria Delgado, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, que estaba participando, inauguraba esta mañana de este lunes 15 de junio la jornada hacia una cultura de buen trato, de lo cual les hablaremos probablemente mañana. En cuanto a otra cuestión, comunican que ha aumentado un 18% las llamadas por violencias machistas en el pasado mes de mayo. El mayor incremento de llamadas se produce entre mujeres mayores de 75 años, que pasa de 19 alertas en enero a 33, de 19 a 33 desde el pasado mes de enero. Y en este último mes de mayo, casi el doble de mayo del pasado año. Un total de 7.982 llamadas, según recoge este escrito en este caso de la propia Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, y más concretamente de lo que dependen, que es del Instituto Canario de Igualdad.
También Bienestar Social comunicó que fomenta el voluntariado entre las personas mayores a través del proyecto Más Cerca. La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, destaca que la iniciativa desarrollada con Nuevo Futuro en la isla de Tenerife también promueve el intercambio intergeneracional y la inclusión de carácter social. Un acercamiento a los distintos o las distintas instituciones que también pues protagonizan o comparten el protagonismo en la acción del gobierno de Canarias. Pues muchas de las actividades las desarrollan otros organismos aparte de la propia consejería. Y en obras públicas se informaba de nuevas incidencias de tráfico en la ciudad de Arucas. Ya saben que se realiza ahí una obra de gran porte, una obra de gran calado. Se está reconstruyendo la circunvalación de la ciudad de Arucas y más concretamente soterrando parte del trazado de la vía. Las actuaciones empezaban justamente en la jornada de este domingo y se van a mantener hasta el próximo jueves día 18 y se van a realizar en horario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, obligando a establecer desvíos alternativos en distintos puntos de la Gran Canaria 20 y sus enlaces. Es lo que ha comunicado desde este domingo hasta el próximo día 18, variaciones, como decíamos, en el tráfico en la ciudad de Arucas. Y el Ejecutivo presenta el visor de viviendas del Parque Público de Canarias. Lo hizo la pasada semana en la capital Gran Canaria. De ello, por recordarles ahora justamente algo que aconteció la pasada semana y que ya le hemos dado aquí en este tiempo de radio justamente la semana pasada cumplida información al respecto de esta cuestión. Por su parte, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha comunicado hace algunas jornadas que destaca el verano de 26 grados en las islas frente a las temperaturas de otros destinos. La nueva campaña que se desarrolla en Península y Baleares se articula bajo ese concepto creativo de el verano en su punto, que resalta cómo en el archipiélago canario se pueden disfrutar durante el periodo estival con un clima suave y estable. Afianzamos la conexión con el viajero peninsular, que destaca por ser más curioso a la hora de explorar el archipiélago canario y que muestra también su mayor interés por conocer nuestras tradiciones, gastronomía y paisajes, según aseguraba la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Una campaña, una iniciativa que se desarrolla entre los meses de junio y julio en Península y Baleares y que articula bajo ese concepto creativo, el verano en su punto, y que puede estar en una media de 26 grados. Recuerdo cuando entonces era en torno a los 20-22. Como ven ustedes, el tiempo va cambiando, la temperatura ha ido subiendo a lo largo del tiempo. Y concretamente recordaba la visita de la consejera de Empleo también, ¿por qué no? Porque de este ámbito al programa de empleo social, Puerto, generando oportunidades. Lo estaba haciendo esta mañana exactamente. Durante esta visita estuvieron también presentes el director, o mejor dicho, la directora del Servicio Canario de Empleo, así como la consejera de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque es allí, al Puerto del Rosario, donde se dirigió esta mañana para visitar, como decíamos, ese lugar, la consejera. Antes les hacíamos referencia a la consejería del Gobierno de Canarias, de obras del Gobierno de Canarias, que comunicaba justamente esas actuaciones en la circunvalación de Arucas, en cortes de tráfico hasta el próximo día 18 y justamente en la noche, a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Y de esta consejería también, de la que depende la Dirección General de Movilidad del Gobierno de Canarias, comunicaban que participan en la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre del Estado con las comunidades autónomas. Un encuentro en el que el Gobierno, entre los temas a abordar, planteaba que se encuentra la financiación de la gratuidad del transporte público colectivo de viajeros,
El encuentro pues está teniendo lugar este lunes, 15 de junio, en la sede del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Hasta allí se fue María Fernández, como decíamos, la directora general de Movilidad, Transporte y Movilidad del Gobierno de Canarias. Y en relación a otra también consejería del Gobierno de Canarias, nos hacemos eco del sector primario en nuestro archipiélago. Reclama en Bayona, recuerden que en tal caso ha ido a representar a Canarias como miembro de la región ultraperiférica, reclama allí en Francia, en Bayona más exactamente, el mantenimiento de una financiación específica para las regiones ultraperiféricas en el futuro presupuesto europeo. Narváez Quintero participaba justamente el pasado viernes en representación del presidente Fernando Clavijo en esa reunión de presidentes de las regiones ultraperiféricas celebrada en la ciudad francesa. El consejero defendió en el encuentro la actualización de las dotaciones adicionales de los fondos de cohesión, un POSEI con financiación suficiente y diferenciada, el refuerzo de las compensaciones para el sector pesquero y una atención específica a la presión migratoria. Las regiones ultraperiféricas piden a Europa, en la declaración de Bayona, esa adaptación efectiva de las políticas comunitarias para las RUP, un marco financiero plurianual a la altura de los retos que afrontan estos territorios y respeto riguroso al Tratado de Funcionamiento de la propia Unión Europea, de ese que tanto se habló en su momento en la batalla permanente de las regiones ultraperiféricas, entre ellas esta región ultraperiférica, su propio presidente, el presidente de Canarias, en defender pues el POSEI, entre otros, ¿no? Porque si no, a estas alturas mucho se hubiese perdido en relación con las aportaciones de la Unión Europea. Y esa lucha también, por cierto, ¿no? Que en este caso querían o pretendían que los fondos de la Unión Europea pasaran centralizados por los gobiernos de las capitales, los gobiernos centrales, como digo, de los países. Bueno, pues durante la cita a la que acudió, como decíamos, en representación del presidente de Canarias, el responsable del departamento expuso la necesidad de actualizar las dotaciones adicionales de cohesión en el FEDER y en el denominado FSE Plus, un POSEI con un reglamento propio y una financiación suficiente y diferenciada, insiste, el refuerzo de las compensaciones para el sector pesquero y una atención específica a la presión migratoria. También aludió a la importancia de que se efectúen adaptaciones normativas en la cofinanciación, elegibilidad y también financiación de gastos, además de la flexibilidad necesaria para compensar los sobrecostes estructurales que afrontan estos archipiélagos. Para Quintero, consejero del sector primario aquí en Canarias, que estuvo acompañado precisamente por también el viceconsejero del sector primario, Eduardo García, y la directora de Asuntos Europeos, Celia Alberto. El futuro presupuestario no puede poner en riesgo las herramientas que han permitido compensar durante décadas las limitaciones estructurales derivadas de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial, como es esta región ultraperiférica y otras también, y la reducida dimensión de los mercados. Y en este sentido se refirió al POSEI como un instrumento imprescindible para sostener la actividad agrícola ganadera en Canarias, garantizar también la viabilidad de miles de explotaciones que contribuyen a la economía, al empleo, al paisaje y también a impulsar la soberanía alimentaria en las islas. Entrará en vigor el nuevo reglamento. ¿Qué problema tenemos? Yo creo que bastantes, ¿no? Lo primero, una ausencia total de información por parte del Gobierno de España. No sabemos la postura que se ha mantenido. Todas las distintas reuniones que hemos ido manteniendo, las primeras fueron en Casa África con nuestro querido común amigo Pepe Segura. Palabras del presidente del gobierno la semana pasada en clave de preocupación con respecto a la falta de información por parte del Estado sobre el Pacto Europeo de Migración, que entraba el pasado viernes en vigor.
Todo apunta, decía Clavijo la semana pasada en pleno parlamentaria, que los procedimientos en relación con el tiempo de retención de personas se van a alargar hasta 6 meses, poniendo a prueba tanto los recursos estatales como los canarios, dificultando que podamos garantizar los derechos humanos, unos derechos de la humanidad que pone en valor la visita del Papa, que puso en valor la visita del Papa León XIV a España y más concretamente a Canarias. Siempre que las islas se conviertan, digamos, en la cárcel del sur de Europa. Nos preocupa la vulneración de derechos humanos en esos centros que se van a poder poner fuera de la Unión Europea y el control, porque al final todo este pacto y este nuevo reglamento va en contra exactamente de lo que el Papa está transmitiendo y por lo que el Papa viene a Canarias, precisamente porque el acogimiento y la respuesta ha sido humana, con valores cristianos, prevaleciendo los derechos humanos, los derechos del menor, frente al camino o la deriva que está teniendo la Unión Europea. Por lo tanto, hemos mantenido reuniones, como le digo, con la Brigada de Extranjería, hemos mantenido reuniones con las distintas ONG, el último fue en Madrid, precisamente la semana pasada, donde hicimos un encuentro con todos los directivos nacionales o estatales de todas estas entidades, pero la información que tenemos ahora mismo es que los plazos van a pasar de 1 mes, mes y medio, a 6 meses. Y eso nos preocupa cómo se va a llevar en Canarias y esperemos que podamos tener una relación más directa y más fluida con el Ministerio y que ahora que van a venir pues nos lo expliquen mejor. Bueno, pues explicaciones de Fernando Clavijo, que manifestaba esa preocupación, a ver qué va a suceder después de que entrara en vigor ya el pasado viernes esa nueva normativa de la propia Unión Europea con respecto al tratamiento que se le debe dar a los migrantes. Si nos viéramos en una situación complicada y difícil de la llegada de inmigrantes aquí al archipiélago canario, pues tendríamos ya que aplicar esta normativa tal y como bien lo comenta el propio gobierno de Canarias, pues evidentemente no se puede ni mucho menos dejar a un lado. Decirles que en relación al Servicio Canario de la Salud recordaba la importancia de donar sangre de manera regular, lo sigue insistiendo. Esta semana, sin ir más lejos, se van a habilitar espacios itinerantes de donación en diferentes islas. Estos espacios se suman a los puntos fijos distribuidos por todo el archipiélago canario y que no cesan en la reclamación de donación de sangre, que por cierto se conmemoró el Día de la Donación Mundial de Sangre, Día Mundial de Donantes de Sangre, ayer domingo, día 14 de junio. Hemodonación y Hemoterapia organizaba también diferentes actividades para celebrar estas efemérides en enero y en mayo, y este año se registraron 25.609 donaciones de sangre en las islas, un 2,14% más que el mismo periodo del año 25. Entre enero y mayo se registraba ese número, como decíamos, de 25.609 dotaciones. A ver si de aquí a final de año pues también se aumenta un poquito más. Y un total de 41 residentes de salud mental inician su formación sanitaria especializada en el archipiélago canario, según también anuncia el gobierno. La nueva promoción completará su formación en una amplia red de recursos asistenciales para la población adulta e infanto-juvenil. El director general de la salud mental destacaba la labor y el crecimiento de las 2 unidades docentes multiprofesionales que con la, digamos, incorporación de estas nuevos residentes ya cuentan con más de un centenar de especialistas en formación aquí en el archipiélago canario. Ponemos el punto y seguido. Ahora volvemos tras la pausa. Recuerden, estamos aquí en Archipiélago Directo, en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Ahora volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.
Volvemos de nuevo, seguimos en sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Nos vamos a ir un instante a recordar algunas de las informaciones que nos llega desde el Gobierno de España a través de la delegación del Gobierno aquí en Canarias. La ministra Sáenz, ya sabe que estuvo también la pasada semana, lo hizo justamente cuando la visita del Papa, que aún, bueno, pues a estas alturas, pues como comentábamos antes, el eco todavía sigue sonando de la presencia del Papa. No en vano, en la jornada de ayer el propio Papa recordaba desde Roma, desde el Vaticano más exactamente, su estancia aquí en el archipiélago canario, y la ministra concretamente y el Papa visitaban Las Raíces, uno de los centros de primeras llegadas del Ministerio de Inclusión que se encuentra en la isla de Tenerife. El centro, por cierto, de Las Raíces, que se abrió en el año 2021 para dar respuesta a la llegada de migrantes a las costas tinerfeñas. Desde entonces han acogido a más de 54.000 personas. A las cifras que yo he escuchado son más de 70.000, pero bueno, las cifras que refiere esta información del Gobierno central dice o habla de 54.000 personas. Su labor consiste en ofrecer una primera acogida digna, humana y organizada tras su llegada por mar, y se cubren necesidades básicas y se hace acompañamiento profesional, entre otras cosas. Habían conversado precisamente junto con trabajadores y usuarios del centro, tanto el Papa como el Masáis, que reclamaban que no se olvide que son seres humanos. También, y por otro lado, saben que también estuvo en la capital Gran Canaria el presidente en la capital Gran Canaria, no, en el aeropuerto, en la base aérea de Gando, concretamente el presidente del Gobierno la jornada anterior, recibiendo justamente al Papa, que proveniente de territorio peninsular aterrizaba en Canarias, como digo, por la isla de Gran Canaria, y se despedía de Canarias justamente a través de la isla de Tenerife. Era lo que queríamos comentar al respecto de estas informaciones. Pues el resto, bueno, van quedando atrás, desfasadas en lo largo de la semana pasada, que la centramos básicamente en la actualidad, como decíamos, de el archipiélago canario, que estuvo marcada el jueves y el viernes, evidentemente, por la presencia de su santidad el Papa en el archipiélago canario. Y una alegría en la isla de Tenerife, pues Cabo Blanco recibió 70.000 euros en el cupón diario de la ONCE, el sorteo del día 3 de junio, y se recordaba hace unos días tan solamente que ese cupón había caído en Cabo Blanco, en la isla de Tenerife, en 2 cupones premiados con 35.000 eurazos, cada uno en el sorteo del miércoles, como decíamos, día 3 de junio. Iván Hernández Betancourt, que es vendedor en la ONCE o de la ONCE, repartió estos 70.000 euros en Cabo Blanco desde su punto de venta situado en la calle Trujilla número 16. Enhorabuena a aquellos que han pues conseguido ese pellizco, que supongo que no les habrá venido mal, salvo contrario, ¿no? Salvo que haya podido salvo que haya gente que evidentemente no tenga ningún problema de carácter económico y tenga bastantes fondos para echar mano a la cartera y no pasar dificultades. Y ya que estamos en la isla de Tenerife, quería recordarles algunas de las notas. El Cabildo y la Universidad de La Laguna impulsan el aprendizaje servicio como herramienta de transformación de carácter social. Son 5ª jornadas de aprendizaje, y el servicio pues reunió al alumnado universitario y no universitario, al profesorado y representantes de entidades sociales para compartir experiencias y proyectos con impacto real en la comunidad. La institución insular respalda, por su parte, la celebración de las 5ª jornadas de aprendizaje-servicio desarrolladas el pasado día 11 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en lo que se conoce como la Pirámide,
del recinto de la Universidad de La Laguna, un encuentro que reunió al alumnado universitario y no universitario, profesorado y representantes de entidades sociales para compartir experiencias y proyectos con impacto real en la comunidad. El consejero insular, en el caso del Cabildo de Tenerife, destacaba esta colaboración apuesta por un modelo educativo que combina la experiencia académica con la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno. En este sentido, señalaba que el aprendizaje-servicio es una herramienta extraordinaria de transformación social, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, que permite a los jóvenes aprender mientras contribuyen a mejorar la vida de otras personas, ofreciendo respuestas reales a las necesidades de los colectivos de la isla de Tenerife. Y el Cabildo, por cierto, destina 341.000 euros a impulsar proyectos de igualdad de género y de prevención de violencias machistas en la isla de Tenerife. La presidenta Rosa Dávila destacaba el papel del tejido asociativo y Patricia León subrayaba la importancia de reforzar las iniciativas que trabajan directamente con las mujeres y los colectivos más vulnerables. Son ayudas que se articulan a través de líneas de subvención. La primera dotada con 241.000 euros, que está dirigida a entidades sin ánimos de lucro, fundaciones, colegios profesionales y otras instituciones de carácter voluntario para el desarrollo de proyectos relacionados con la igualdad de género, la prevención de las violencias machistas y la promoción social y laboral de las mujeres. Y la segunda línea es una dotación de 100.000 euros que se dirige específicamente a asociaciones de mujeres y federaciones de asociaciones de mujeres para impulsar iniciativas de participación social, sensibilización, empleabilidad y prevención también de la conocida como violencia de género. El complejo deportivo Santa Cruz Ofra cumple 18 años, convertido en un referente de la vida activa. La consejera de Deportes del Cabildo considera que se trata de una instalación clave dentro de la red insular de infraestructuras deportivas de Tenerife. Y hoy se estaba presentando a las 11 de la mañana la Island Wine Summit 2026 en el Salón Noble del Cabildo de la isla de Tenerife, que acoge pues desde hace ya un ratito en la isla de Tenerife, día 15 de junio, esa presentación de Island Wine Summit 2026. Recuerden que Tenerife va a acoger entre el 21 y el 26 de junio este encuentro, el mayor congreso de vinos de las islas, de vinos de islas en el mundo. La isla de Tenerife va a reunir durante 3 días a bodegueros, sumilleres, productores, Master of Wine, periodistas especializados y profesionales de la gastronomía procedentes de distintos territorios insulares del mundo. Island Wine Summit es un homenaje al carácter único de los vinos insulares y una plataforma estratégica de posicionar también a Tenerife como una de las grandes referentes internacionales del vino contemporáneo. Así que, bueno, se está presentando ahora y luego ya se celebrará. El complejo deportivo, decíamos antes que cumplía 18 años, convertido en un referente de la vida activa, y se repite la nota por aquí. Y también con respecto a una presentación, también esta mañana tuvo lugar la programación por parte del Cabildo tinerfeño de actividad con motivo del Mes del Orgullo. Una celebración, una rueda de prensa que contaba con la presencia de la directora insular de Igualdad, el alcalde de la Orotava y la concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de la Orotava. Tiene que ver estos dos representados de la Orotava en este lugar, en esta presentación, porque justamente serán ahí en el mismísimo lugar donde se desarrollan precisamente los actos conmemorativos del Mes del Orgullo. Y quería comentarles que en este caso el vicepresidente, antes decíamos, ¿no?, que hoy por la mañana se presentaba el protocolo de colaboración para impulsar la construcción industrializada entre los representantes tanto de una organización de la isla de Tenerife, representante de la isla de Tenerife, como representantes de la construcción
del sector de la construcción de la isla de Gran Canaria. Eso estaba teniendo lugar esta mañana. Y por cierto, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, a través de la Dirección General de Comercio y colaboración con la Cátedra Universitaria de Comercio de las Universidades Públicas Canarias, celebran este 18 de junio el Hackathon Impulso Comercio Canarias, con el objetivo de generar soluciones reales para el futuro del comercio local canario, activar el relevo generacional y abrir nuevas oportunidades para continuar con los negocios con arraigo en el territorio, cosa que, bueno, pues es muy difícil, pues no siempre se tiene relevo generacional por parte de las familias para seguir al frente de las empresas. Y antes de marcharnos a Gran Canaria con información del Cabildo de la isla de Gran Canaria, queríamos recordarles que ha habido protestas el pasado fin de semana. Las calles de Las Palmas y de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, acogían esa protesta por parte de los trabajadoras de educación, una movilización liderada precisamente por la Plataforma Canaria de la Educación Inclusiva, en defensa de una educación pública más inclusiva y mejor dotada de recursos en el archipiélago canario, y que desde luego no se está cumpliendo con ello, no está siendo así. Las calles, como decíamos, pedían con diversas alegorías, entre ellas una gran pancarta que abría la protesta por las calles de la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria, por una educación más inclusiva y con recursos. Nuestros hijos e hijas no pueden esperar. Escuchamos las palabras de Carolina Burítica, portavoz de la plataforma, que explicaba que la situación, a raíz de muchas arbitrariedades que se lleva sufriendo a lo largo del tiempo, las familias vienen viviendo en los centros educativos por falta de los recursos, la discriminación, la exclusión y falta también de apoyos reales dentro del aula, y que concretamente les ha llevado a decir basta ya y levantarse, unirse también a las federaciones, junto con las federaciones, con las asociaciones o con los sindicatos, para las familias principalmente puedan decir basta ya, basta, que queremos que la consejería escuche que lo que nosotros estamos intentando decir, que las aulas en clave ni los colegios de educación son inclusión, y que tampoco se le está atendiendo al alumnado con discapacidad en estos entornos. Así que quitarle el derecho a nivel general al alumnado con discapacidad es ilegal, según decía Carolina Burítica. Hay muchas arbitrariedades que llevamos viviendo las familias en los centros educativos por la falta de recursos, la discriminación, la exclusión y la falta de apoyos reales dentro del aula nos han llevado a decir basta ya, a levantarnos, a unirnos con las federaciones, con las asociaciones, con los sindicatos, con las familias principalmente, pues para decir basta ya, queremos que la consejería escuche lo que nosotros estamos intentando decir, que las aulas en clave y los colegios de educación son inclusión, y que tampoco se le está atendiendo al alumnado con discapacidad en estos entornos, que quitarle el derecho a nivel general al alumnado con discapacidad es ilegal, que está contra derechos fundamentales que ya están reconocidos y que Canarias se niega a poner en marcha. Bueno, pues protesta de los padres que se unen junto a distintas plataformas, pues para pedir eso, una educación digna, inclusiva y con recursos. Protestas que se desarrollaban el pasado fin de semana en el archipiélago canario. Estábamos escuchando las valoraciones de la representante de la protesta que se desarrollaba en la isla de Gran Canaria. Les decía que nos íbamos hasta el Cabildo de la isla de Gran Canaria, pues en la jornada de este día, en la sala polivalente del Cabildo de Gran Canaria, se desarrollaba la presentación del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado con respecto a nuestro archipiélago. Es un análisis pormenorizado
que entienden desde la Comisión de Ayuda al Refugiado esa situación de derecho de asilo, de la protección internacional y de las condiciones que presenta actualmente el sistema de acogida humanitaria en el entorno del archipiélago canario. Sabremos más de ello en la jornada de mañana. Y también esta mañana la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo ha asistido a la presentación de la 15ª Feria Expo Móvil, y que esta presentación ha sido desarrollada en vecindario, en el municipio de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria, como les digo. También, por otro lado, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria mantiene una reunión de trabajo con el IDAE, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, junto al director de Energía y Clima, mantuvieron una reunión de trabajo con el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Miguel Rodrigo, y la directora de Energías Renovables del Mercado Eléctrico del citado organismo. Durante este encuentro, en la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la actividad del Consejo Insular de Energía de Gran Canaria, especialmente una propuesta innovadora sobre la apertura de mercados de la generación y almacenamiento en las islas, con el objetivo de adecuar también mejor el sistema a una mayor penetración de energías renovables en el archipiélago canario. Asimismo, se presentaron diversos proyectos e iniciativas que impulsa el Cabildo de la isla de Gran Canaria en materia de transición energética, sostenibilidad y eficiencia energética, ámbitos en los que la colaboración y participación del IDAE se consideran estratégicas para poderlas desarrollar. Si no fuera así, pues se verían con más complicación. Y el Cabildo destaca la colaboración y la protección local durante una visita San Bernardo 3 Concept Store, una nueva, digamos, ubicación. La consejera Minerva Alonso reconocía a este espacio el valor que se merece, un espacio colaborativo que reúne a diseñadores y artesanos canarios en el corazón de Triana, en la capital Gran Canaria. De ello hablaba en estos términos la consejera Minerva Alonso. Minerva, ¿cuál es el objetivo de esta visita a este nuevo espacio? Bueno, apoyar, impulsar pues el talento de Gran Canaria, el talento local, la moda que se hace aquí, artesanal, de autor, de autora también. Pues en este punto de venta en San Bernardo, que tiene 8 firmas, 6 de Gran Canaria, 2 de Lanzarote, en plena ciudad, pues la máxima creatividad y dar a conocer a gente que se está esforzando y que son artistas en la isla de Gran Canaria. ¿En qué medida pueden apoyarse firmas como estas en el Cabildo de Gran Canaria? Existe un programa público que siempre digo que es único en España, que está dotado financieramente y que tiene muchísimas líneas de trabajo para apoyar a este tipo de empresas, como es la línea de subvenciones, como es toda la parte de promoción, de apoyo a la comunicación, de acciones, lo que estamos haciendo hoy, todos los eventos, plataformas locales donde pueden participar para darse a conocer, para vender, para crear contactos, desfilar también en esos eventos, los pequeños desfiles que hacemos, por ejemplo, en Moda y Amigos, formación, una serie de líneas de trabajo que hacen que sobrevivan en este sector, que ya es un sector difícil, pero que desde el Cabildo de Gran Canaria estamos apostando desde los centros educativos, desde donde sale el alumnado cuando concluye sus estudios para emprender o bien para orientarse en este mercado. Minerva Alonso, como decíamos, consejera del área en el Cabildo de la isla de Gran Canaria. También Antonio Morales, presidente del Cabildo, decía que el Papa le había transmitido su satisfacción y agradecimiento por la acogida y la experiencia vivida en la isla. Hubo una gran expresión de gran canariedad porque la isla mostraba al mundo sus valores y unidad, destacando el presidente cabildicio que recordaba al Papa la figura del sacerdote gran canario Antonio Vicente González en proceso de beatificación. El Cabildo subraya también el ejemplo de colaboración institucional y civismo que ha ofrecido Gran Canaria en la escala del Pontífice aquí, como decíamos, en la isla. Aprovechó justamente pues esas palabras, esa conversación. A su lado estaba el ministro Ángel Víctor Torres, quien escuchaba
atentamente, como decíamos, esas palabras. Por cierto, el acceso provisional del Ecoparque Norte Gran Canaria 3 se va a evitar el paso diario de más de 200 camiones al Salto del Negro, al complejo medioambiental Salto del Negro. La actuación, que ya alcanza un 35% de ejecución, responde a una demanda histórica de los vecinos y prevé su finalización en agosto de este presente año, en un par de meses, lo decía así el consejero de Clima, Energía y Conocimiento, que tuvo la oportunidad de visitar justamente este enclave, ese acceso a la vía, a este lugar desde la Gran Canaria 3. Así no tienen que pasar por un barrio los camiones de manera constante y a todas horas, y sobre todo en la noche, para depositar la recogida de residuos, los residuos sólidos en este lugar. Y este lunes el Foro Guiniguada acoge la presentación de la campaña contra incendios forestales para este verano del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Hace ya un buen rato que se está desarrollando este evento en esta sede también del Jardín Canario, en el Cabildo de Gran Canaria. Y decirles que Gran Canaria Singular, Calando Cultura, rescata la manifestación artesanal del calado, proyectándola hacia el futuro y vinculándola con las artes contemporáneas. La Consejería de Cultura del Cabildo Gran Canario promueve entre esta jornada del 15 hasta el próximo 20 de junio, el viernes, en 5 de sus equipamientos, múltiples actividades que van desde proyecciones a exposiciones, pasando por conciertos, obras de carácter teatral, y también una feria cultural en la Plaza del Pilar Nuevo de Vegueta, detrás justamente de la catedral, en el entorno de lo que conocemos que es la Plaza del Pilar, y que es donde está la Casa de Colón para más señas. Por cierto, ya que hablamos de cultura o de exposiciones o de encuentros o cosas de museos, pues hay que decir que el Museo Canario en Gran Canaria, con motivo del Día Internacional de los Archivos, la actividad familiar que se desarrolla en este lugar, el Departamento de Didáctica del Museo Canario ha organizado para este mes de junio, con la colaboración de una cadena de supermercados de Gran Canaria, estuvo orientado precisamente a dar a conocer justamente a los más pequeños y a sus familias esta cuestión. Escuchamos al portavoz del museo. Familia, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Archivos. Vamos a concluir esta semana de los archivos dando a conocer qué son los archivos, la importancia de los documentos, y hay que, al igual que existen otros días internacionales como el Día de la Mujer o el Día de la Paz, también los archivos son tan importantes que merecen un día especial. Para eso vamos a hacerlo adentrándonos en el mundo de los escribanos, y los niños y niñas se van a convertir en aprendices de escribanos, van a empezar a escribir con pluma, con tinta, utilizarán papeles antiguos para poder escribir, de tal forma que de esa manera van a empezar a conocer la importancia que tienen los archivos. Bueno, pues que les vaya, que les cunda, vaya, que les sea eso, informativo. Y nos vamos a quedar ya con la pausa y marcharnos a la segunda hora, pero no sin antes de recordar que Santa Cruz de Tenerife, aún casi como el otro dice, el fin de semana ha vivido la recuperación, sigue en el puerto de Santa Cruz de Tenerife algunos de los elementos levantados con motivo de la visita del Papa, para que puedan ser visitados durante algunos días. No sé si lo saben, si lo conocen, pero va a ser así. Se puede ir allí a fotografiar o a ver dónde estuvo el Papa si no pudieron acceder a esas instalaciones. Por cierto, hubo un dispositivo de operarios y medios mecánicos adicionales para garantizar la limpieza viaria antes, durante y después precisamente de los actos previstos en Santa Cruz de Tenerife con motivo de la visita del Papa León XIV, como digo, en Santa Cruz, que por cierto entregó al Papa León XIV una réplica de en escala, de la cruz fundacional de Santa Cruz de Tenerife. El Papa precisamente hacía en una de sus intervenciones ese elemento recordatorio, hacía referencia a que estaba en la ciudad de la Santa Cruz.
Bueno, pues tras este encuentro precisamente su santidad continuó el recorrido por la ciudad en el papamóvil que lo llevó hasta el puerto capitalino, donde, como recuerdan, celebró esa misa multitudinaria. El Papa también protagonizó esa jornada para la historia en su visita a Santa Cruz de Tenerife, y que también en otro ámbito Santa Cruz dice que las obras del tranvía van a afectar desde este domingo a la rotonda de Mandillo Tejera. El área de movilidad de Santa Cruz de Tenerife coordina con Metro Tenerife y la policía local los cambios de tráfico que no alterarán el servicio del tranvía ni el transporte urbano. Y Santa Cruz acoge el Video Forum JOPE para impulsar la acción climática. Este encuentro, organizado por el consistorio a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, sirve para reflexionar sobre los desafíos ambientales y conocer aquellas iniciativas que ya están transformando el mundo. Y ahora sí, con estas notas les dejo. Aquí en la 10 Capital Radio sigue la programación local para la isla de Tenerife, y en Capital Radio en Gran Canaria continúo adelante con una horita más de información. Gracias, hasta este martes. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Pues que